Bueno, pues tenemos un última hora, Consejo de Ministros, jugoso como cada martes. Ha hablado la portavoz Pilar Alegría de varios asuntos, entre ellos el fiscal general del Estado y también, por cierto, ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a ir desgranándolo todo porque también ha habido alguna novedad sobre el salario mínimo interprofesional, que por cierto no ha variado mucho la oposición. La novedad es que se enroca el gobierno en la posición que ya tenía con respecto a la tributación del salario mínimo. Y vamos hasta Moncloa, donde está nuestro compañero Abel Martín. ¿Qué tal, Abel? En primer lugar, fiscal general del Estado, que está, por cierto, hoy y va a estar esta tarde en la Comisión de Justicia del Senado. Ha vuelto a hablar el gobierno sobre ello. Sí, sobre este tema en concreto, la ministra portavoz Pilar Alegría se ha referido a las últimas dos personas vinculadas a Moncloa que han sido llamadas por el juez Hurtado a declarar como testigos. Estamos hablando que en este caso es Pilar Sánchez Acera, la que era la jefa de gabinete de Óscar López, y también el exsecretario de Comunicación, Francesc Vallès. Ella ha dicho que sobre estas personas lo único que puede decir es que su mejor consideración que tiene hacia ellas, que son personas honradas, que son personas honestas, que tienen absoluta tranquilidad porque la verdad se abrirá paso, y dice que resulta paradójico cómo en algunas ocasiones unos procesos o unas investigaciones van muy rápido hacia un lado y muy despacio hacia otro, queriéndose referir a que la pareja de Isabel Díaz Ayuso todavía no ha ido a declarar. Escuchemos lo que ha dicho la ministra portavoz sobre este tema. Pues sobre la última pregunta, lo único que le puedo decir de las dos personas que han sido llamadas para declarar, toda mi mejor consideración. Son dos grandes trabajadores y sobre todo dos personas honradas y honestas. Y mire, me vuelvo a confirmar las palabras que muchas veces les he dicho en estas ruedas de prensa. Absoluta tranquilidad porque la verdad se abrirá paso. Ahora, fíjese, ¿no? Resulta cuanto menos paradójico, curioso, o no sé ya si tildarlo como irónico, ¿no? Que a veces los trámites procesales, qué rápidos son en algunas situaciones y en otros qué lento va todo. Digo porque creo que hay un presunto delincuente que cometió dos presuntos delitos fiscales, que me parece que va a cumplirse el año y todavía no ha ido a declarar. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dicho Pilar Alegría, que ha vuelto a cargar duramente contra Díaz Ayuso, incluso contra Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, en la línea habitual de la portavoz del Gobierno, que utiliza la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros y ese marco institucional para darle duro a la presidenta de Madrid. Sí, es un clásico. Aquí los martes la ministra portavoz vuelve a cargar de nuevo contra Isabel Díaz Ayuso, contra esa rival política, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en este caso además incluso pues verbaliza el nombre de su jefe de gabinete, de Miguel Ángel Rodríguez, cargando contra él. Dice que si Miguel Ángel Rodríguez sigue en su puesto es porque Isabel Díaz Ayuso lo permite y no ha tenido palabras, digamos, amistosas, todo lo contrario. Vamos a escuchar lo que dice la ministra portavoz de ambos. Fíjese, le diría que tengo 7.291 motivos para ignorar las palabras y hasta los tuits de este señor. Pero fíjese, yo creo que el señor Miguel Ángel Rodríguez se ha convertido en sinónimo de mentira, de fake y de indecencia. Ahora bien, si este señor sigue siendo jefe de gabinete, es porque su forma de hacer política, basada en la mentira y la indecencia, se ajusta como un guante a la señora Díaz Ayuso. Voy a decir algo, porque creo que es importante que el dedo no nos despiste de la luna. Porque a estas alturas a mí me gustaría saber si la señora Ayuso ha pedido ya disculpas y ha pedido ya perdón a los familiares de esos 7.291 personas fallecidas en las residencias, que este mismo fin de semana se dirigió a ellos llamándoles resentidos y activistas. Bueno, Abel Martín, muy dura Pilar Alegría con Isabel Díaz Ayuso, también con Miguel Ángel Rodríguez, pero en resumidas cuentas el Consejo de Ministros de hoy no iba de eso, iba de otros temas, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional. Había una cierta expectación sobre cómo iban a gestionar este asunto después del enfrentamiento que hubo la semana pasada en esa misma
mesa entre Pilar Alegría precisamente y Yolanda Díaz. Se le ha preguntado por ello, por el enfrentamiento, pero finalmente el Gobierno no varía ni un milímetro su posición con respecto al salario mínimo interprofesional. Sí, es más, ha recibido 6 preguntas en la rueda de prensa la ministra portavoz, que estaba acompañada en este caso de la ministra de Ciencia y Universidad, Diana Morán, y en esas 6 preguntas se le ha preguntado por el salario mínimo interprofesional y por esa imagen que vimos todos aquí en directo y también la gente que siguió pues la señal de Moncloa, la señal realizada, ese enfrentamiento entre las dos partes del gobierno, la parte de Sumar y la parte del PSOE. Pues bien, hoy aquí la ministra portavoz ha hecho cero autocrítica y mira que se le ha preguntado en diversas ocasiones por la autocrítica del gobierno, de la parte socialista, a lo que ha sucedido. Cero autocrítica. Ha dicho que si hay que hacer más pedagogía, pues que ella incluso se pone de su parte por ese papel de ministra portavoz, pero tampoco ha entrado en la pedagogía que se tiene que hacer sobre el salario mínimo interprofesional. Ellos, digamos que desde la parte socialista, se centran en defender a capa y espada que se tiene que tributar ya en este nuevo salario mínimo. Ha repetido como un disco rayado que lo importante es que ha subido un 61% desde que el PSOE está en la Moncloa, no como cuando estaba con el Partido Popular, que no llegaba a 800 euros, eso ha repetido en diversas ocasiones, y sí podemos decir además que se ha notado a la ministra muy tensa, muy incómoda, echando balones fuera en todo momento y repitiendo siempre lo mismo, como un papagayo, que ellos lo que están haciendo es subir el salario mínimo interprofesional y que, de momento, cero autocríticas. Escuchemos lo que dice. Que significa que los que menos tienen, gracias a esta subida, ahora tienen más. Que significa que con ese incremento del 61%, este Gobierno está apostando claramente por mejorar las condiciones de la vida de las personas, especialmente de los trabajadores y de las trabajadoras. Un incremento de un 61%, por cierto, que significa que esas personas, esos trabajadores que perciben el salario mínimo, desde el año 2018, que nos lo encontramos en 735 euros, se ha visto incrementado en 448 euros al mes. 448 euros al mes de incremento desde el año 2018 hasta la actualidad, gracias a la apuesta que ha hecho este Gobierno por incrementar y por revalorizar el salario mínimo interprofesional. Y eso... Bueno, Abel, pues esto ha sido más o menos lo que ha dado de sí el Consejo de Ministros. También se ha hablado, por cierto, del tema del aumento del gasto en defensa. Y Pilar Alegría, bueno, pues que ha ratificado lo que ya dijo Sánchez, que está queriendo encaminar este asunto hacia una mancomunización, una mancomunidad del gasto en defensa de la Unión Europea. Ha ratificado esa postura, Abel. Sí, básicamente ha venido a decir, a repetir las palabras de Sánchez ayer. Ellos saben que tienen problemas aquí en España porque ninguno de sus socios, ya no por hablar solamente de Sumar, sino socios de legislatura, se muestran reacios, se muestran en contra a aumentar el gasto en defensa, aumentar el gasto militar. Y bueno, pues Sánchez ya dijo ayer, y hoy lo ha repetido la ministra portavoz, que hay que tomar una decisión mancomunada para que la Unión Europea, como se ha hecho en otras ocasiones, y ha puesto de ejemplo la época del COVID o incluso algunas ayudas, subvenciones que se dan desde la Unión Europea, pues que se tomen esas medidas de carácter general desde Bruselas. Evidentemente, hasta ahora hay muchos países miembros de la Unión Europea que se muestran contrarios, así que este tema de defensa, este tema de subir el gasto militar va a volver a traer de cabeza al gobierno porque también se ha pronunciado hoy Sumar y dicen que de momento no les interesa, que no quieren llegar a esa pantalla, así que veremos cómo lo resuelven. Pues veremos a ver, gracias a Abel Martín, Consejo de Ministros del martes. Esto ha sido lo que ha dado de sí con Pilar Alegría, de nuevo cargando muy duro contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, defendiendo al fiscal general del Estado. Es diario, es noticia.